La joven viuda afligida decidió visitar la tumba de su esposo, quien había fallecido hacía 3 años. Al llegar al cementerio, se encontró con una niña pequeña. Ayer, este hombre vino aquí con otra mujer. Él es tu esposo, ¿verdad? Gabriella Wilson no lograba recuperarse de la pérdida de su esposo. Cada día comenzaba con recuerdos de lo felices que fueron juntos. Amaba tanto a George que, a veces, incluso deseaba irse con él al otro mundo. Pero un día, su vida cambió drásticamente. Gabriella estaba sentada al borde del sofá, sujetando fuertemente una taza de té frío. La habitación estaba silenciosa, solo el débil tic-tac de un reloj en la pared le recordaba el tiempo, que avanzaba implacable. Sin embargo, para ella, se había detenido en el día en que perdió a George. Ya había pasado casi un mes, pero el dolor no disminuía. Su madre, la señora Lewis, observaba a su hija con preocupación. Ya no sabía cómo ayudarla, cómo sacarla de este abismo de desesperación. Querida, ya casi ha pasado un mes desde que George nos dejó. Deja de culparte. No tienes la culpa, dijo suavemente, acariciando la muñeca de Gabriella. Gabriella levantó la cabeza de repente, sus ojos estaban llenos de dolor. Mamá, no entiendes. Si hubiera ido con él entonces. Su voz temblaba, y sus dedos apretaron la taza tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Y entonces qué? ¿Hubiera sido mejor morir con él?, preguntó la señora Lewis con ansiedad. Sí, gritó Gabriella, y las lágrimas que había estado conteniendo cayeron por sus mejillas. Se levantó bruscamente, pero de inmediato sintió mareos. Su estómago se contrajo con un dolor intenso. Gabriella corrió al baño, apenas logrando cerrar la puerta detrás de ella. La señora Lewis se acercó, escuchando. Cuando los sonidos cesaron, tocó suavemente la puerta. Querida, mira en lo que te has convertido. Incluso tu cuerpo te está diciendo que estás bajo un estrés extremo. Es hora de que cambies de enfoque. Deja de sufrir. La puerta se abrió, y Gabriella apareció en el umbral. Su rostro estaba pálido, y sus labios temblaban ligeramente. Dios mío, mamá, deja de atormentarme con tus sermones, exhaló, pasando la mano por su frente sudada. Ya deberías irte a casa. La señora Lewis suspiró profundamente, sujetando su bolso. No quería irse, pero sabía que discutir en ese momento era inútil. Solo negó con la cabeza y se dirigió hacia la puerta. Si necesitas algo, llámame, dijo en voz baja antes de cerrar la puerta detrás de ella. Gabriella se quedó sola. Su mirada recorrió lentamente la habitación, deteniéndose en las fotos de George. Los recuerdos brillaron frente a sus ojos, como una película antigua. Allí estaba él, riendo mientras le tomaba la mano. Allí estaban ellos, bailando su canción favorita. Allí estaba él, besándola en la frente antes de irse por la mañana al trabajo. Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. Cayó sobre el sofá, encogida en un ovillo, hundiendo su rostro en la almohada. ¿Por qué me dejaste?, susurró entre sollozos. Gabriella yacía sobre el sofá, abrazándose a sí misma como si tratara de calentarse en el apartamento vacío y frío. En el aire flotaba un leve aroma a café, pero ni eso podía despertar en ella el deseo de seguir adelante. En la mesa de café estaba su teléfono, cuya pantalla se iluminaba de vez en cuando con mensajes, pero no se apresuraba a responder. Finalmente, reuniendo sus pensamientos, Gabriella tomó su teléfono y buscó el número de su hermana en los contactos. Amanda siempre sabía cómo apoyarla, y ahora más que nunca lo necesitaba. Hola, Amanda, la voz de Gabriella sonó cansada. Dios mío, Gaby. Todavía no logras calmarte, dijo de inmediato su hermana. Sí, sabes lo mal que me siento. Suspiró profundamente, pero el dolor volvió a invadirla. Simplemente, no puedo. ¿Está mamá cerca?, continuó Amanda. No. Se fue hace poco. Explícale a mamá que necesito apoyo, no sus sermones.
Ella viene todos los días y me dice que debo concentrarme en otra cosa, que debo seguir adelante. Entiendo que lo hace con buena intención, pero no estoy lista. Amanda suspiró. Querida, ya he intentado muchas veces explicárselo, pero sabes cómo es nuestra madre. Es dura. No puede evitarlo, también le duele a ella, y piensa que te está ayudando, aunque no sea la forma en que lo necesitas. Gabriella apretó los dientes. Si sigue así, dejaré de abrirle la puerta. Tal vez eso sea lo que deberías hacer si te hace sentir mejor. Tienes derecho a vivir tu dolor como necesites, no como alguien más cree que es lo correcto. Gabriella sintió, aunque Amanda no podía verlo. ¿Qué te parece si vengo esta noche? Está bien. Te esperaré. Esa noche, Gabriella estaba sentada en la mesa de la cocina, golpeando nerviosamente sus dedos contra la superficie de madera. El reloj en la pared hacía un tic-tac constante, contando los segundos, cada uno de los cuales le parecía una eternidad. En su mente sonaba la voz de su madre, repitiendo una y otra vez que dejara de sufrir. Pero, ¿cómo se podía simplemente apagar el dolor como si fuera la luz de la habitación? ¿Cómo olvidar a la persona que había sido el sentido de su vida? Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Gabriella respiró hondo, se arregló el cabello y se dirigió a la puerta. En el umbral estaba Amanda, su hermana menor, con una botella de vino en la mano. Como siempre, despreocupada, segura de sí misma, incluso un poco arrogante. ¿No has cambiado de opinión?, preguntó con una sonrisa mientras entraba al apartamento. ¿De qué hablas? Gabriella frunció el ceño al cerrar la puerta. De finalmente dejar de torturarte, dijo Amanda mientras caminaba hacia la cocina y ponía la botella sobre la mesa. Vamos, Gaby, mamá y yo no te decimos lo mismo sin razón. Te estás destruyendo. Gabriella suspiró pesadamente y se sentó frente a su hermana. Amanda, si has venido a repetir sus palabras, mejor vete ahora mismo, dijo cansada. Dios mío, qué terco eres, dijo su hermana, levantando los ojos al cielo. Gaby, lamento mucho que George haya muerto. Pero debes ver la situación con claridad. ¿De verdad crees que él era perfecto? Gabriella levantó la cabeza bruscamente, sus ojos brillaron con ira. ¿Qué quieres decir con eso? Amanda tomó su copa, dio un sorbo y se encogió de hombros. Solo, ¿realmente estás segura de que él te fue fiel? Amanda, exclamó Gabriella, golpeando la palma de su mano sobre la mesa. ¿Cómo puedes decir eso? Ay, no seas tan dramática, refunfuñó su hermana, girando la copa perezosamente en su mano. No quería decírtelo, pero como estás sufriendo tanto, creo que es mejor que sepas la verdad. Lo vi varias veces con diferentes mujeres. En restaurantes, en el parque. Las tomaba de la mano, las abrazaba. Gabriella sintió como si todo dentro de ella se volteara. Estás mintiendo, susurró, sacudiendo la cabeza. Créeme, a mí también me gustaría que no fuera verdad, dijo Amanda, encogiéndose de hombros. Pero no puedes engañar a tus ojos. Gabriella apretó los puños. Un fuego de ira y dolor se encendió en su pecho. ¿Pero por qué no dijiste nada antes? ¿O lo haces a propósito? Dijo, con las lágrimas llenando sus ojos. Gaby, solo quiero ayudarte a abrir los ojos, comenzó Amanda, pero la voz cortante de su hermana la interrumpió. Vete, Amanda, gritó Gabriella, rompiendo en llanto. Su hermana se encogió de hombros, tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Como quieras. Pero tarde o temprano te darás cuenta de que tenía razón, dijo antes de golpear la puerta al cerrarla. Quedándose sola, Gabriella se sentó en el sofá, acurrucándose en un solo punto. Su corazón latía tan fuerte que parecía que los vecinos podrían escucharlo. Las lágrimas caían por su rostro, pero en su alma se instaló el miedo. ¿Y si Amanda decía la verdad? ¿Y si su George realmente no era el hombre que ella conocía? Dios, qué tonterías están diciendo.
susurró, secándose las lágrimas. Gabriella despertó con una sensación de pesadez en la cabeza. Los rayos del sol llenaban la habitación, pero su calor no traía alivio. Se sentó lentamente en la cama, se frotó los ojos con las manos y suspiró profundamente. La náusea que la había perseguido los últimos días no desaparecía. Decidiendo que al menos debía intentar desayunar, fue a la cocina a regañadientes. Abrió el refrigerador, sacó un yogurt, pero tan pronto como abrió la tapa, el olor fuerte le causó otro ataque de náuseas. Gabriella corrió al baño, se inclinó sobre el lavabo, sintiendo sus piernas flaquear. Cuando comenzó a sentirse un poco mejor, se miró en el espejo. Piel pálida, ojeras. Suspirando, Gabriella pasó los dedos por sus sienes. La idea del embarazo surgió de repente en su mente, pero cuanto más la pensaba, más plausible parecía. Necesito hacerme una prueba, decidió, preparándose para ir a la farmacia. Se puso el abrigo, tomó su bolso y salió al exterior. El aire frío de la mañana la refrescó ligeramente. De camino, decidió pasar por la tienda de comestibles, el refrigerador estaba casi vacío. En la tienda, se movía lentamente entre los estantes, eligiendo verduras y pan. Cuando llegó a la caja, su mirada se cruzó accidentalmente con la mujer de cabello oscuro que salía de la sección contigua. Su corazón se detuvo, era Sevilla, una de las empleadas de George. Gabriella pasó automáticamente sus compras por la caja, pagó y salió de la tienda, pero apenas dio unos pasos cuando escuchó detrás de ella. Gabriella. Se dio vuelta bruscamente. Sevilla estaba justo frente a ella, su rostro expresaba simpatía, pero sus ojos. Había algo más en ellos. Algo que hizo que Gabriella se pusiera tensa. Hola, Sevilla, asintió. ¿Cómo estás? Preguntó ella, inclinando la cabeza hacia un lado. Gabriella se encogió de hombros. Podría estar mejor. Entiendo. Acepta mis condolencias una vez más, la mujer titubeó. George era un buen hombre. Sí, respondió Gabriella en voz baja. Desvió la mirada hacia los transeúntes para poder reagruparse. Sevilla, dime. ¿Alguna vez has notado a mi esposo rodeado de otras mujeres? Todo el cuerpo de Sevilla se tensó. Desvió rápidamente la mirada, como si estuviera mirando algo en el otro lado de la calle. Yo, tengo que irme, llego tarde, murmuró, y rápidamente comenzó a caminar. Gabriella la observó alejarse, sintiendo cómo sus manos se enfriaban. Sevilla sabía algo. De lo contrario, ¿por qué se iría tan abruptamente? ¿Por qué no responder directamente? Suspiró profundamente y negó con la cabeza. No tenía fuerzas para lidiar con todo eso en ese momento. Gabriella apretó la bolsa de compras en su mano y se dirigió a la farmacia. Después de comprar una prueba de embarazo, caminó rápidamente hacia casa, sin prestar atención a los transeúntes. Casi ni se dio cuenta de cómo terminó en su baño, cerrando la puerta detrás de ella. Sus manos temblaban mientras se sentaba al borde de la bañera, esperando. Esto no puede ser, su voz fue un susurro débil, y luego las lágrimas que había estado conteniendo desde la mañana comenzaron a fluir. Se cubrió la cara con las manos, sintiendo como el torrente de emociones llenaba su pecho. Pasaron los minutos, y las lágrimas gradualmente cesaron, pero la tormenta dentro de Gabriella no se calmaba. Colocando la prueba en el borde de la bañera, levantó lentamente la mirada hacia el espejo, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Ese momento en que la vida parecía insoportablemente difícil, y sin embargo, en sus manos había una oportunidad para algo completamente nuevo. Gabriella tocó su vientre y sonrió. Era la primera vez desde la muerte de George, el único momento en que sintió calor y esperanza. Fue en ese momento cuando Gabriella comprendió que no estaba lista para compartir esos momentos de alegría con nadie. Decidió que temporalmente dejaría de reunirse con su madre y su hermana, porque sabía que ellas intervendrían con sus consejos.
La señora Lewis estaba sentada en una silla en la cocina, escuchando el silencio de la casa. En su mano tenía un teléfono móvil y su mirada estaba fija en la ventana. Llamó nuevamente a Gabriella, tratando de romper el silencio de su hija, que le parecía tan inquietante. «Hola, Gaby». Su voz era suave, pero con un toque de preocupación. «Querida, ¿cómo estás? ¿Todo bien?». Esperó unos segundos y, a pesar de la larga pausa, la familiar voz de su hija se escuchó por el auricular. «Todo está bien, mamá». «No te preocupes», respondió Gabriella, pero en su voz había algo distante. No era la calma que la señora Lewis solía escuchar de ella. Era una distancia difícil de ignorar. «¿Estás segura de que todo está bien? No nos hemos visto en tanto tiempo. Amanda y yo estamos preocupadas de que nos estés evitando». La voz de su madre tembló, como si temiera que sus palabras pudieran causar más silencio. «Mamá, todo está bien», repitió ella, pero ahora con irritación. «No tienes que preocuparte por mí. No estoy sufriendo como antes. Tú querías que empezara una nueva vida. Bueno, escuché tu consejo». La señora Lewis sintió como su corazón se apretaba. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía entender qué era. «Como digas, Gaby», dijo suavemente, tratando de ocultar su preocupación. «¿Por qué no quieres ver a Amanda y a mí?». Gabriella guardó silencio de nuevo. Cerró los ojos, tratando de calmar el dolor que seguía regresando. Sabía que debía contarle a su madre que estaba embarazada. Pero no podía. Tenía miedo de que su madre no entendiera lo que había hecho. «Simplemente, no estoy lista, mamá». «Te dije que todo está bien», finalmente dijo ella. «Gaby, no me mientas». «Sé que algo no está bien», dijo su madre con ansiedad. «No eres como antes. No quieres compartir, no quieres hablar. Entiendo que perdiste a George, pero no puedes vivir en esta sombra. Tienes que permitirte vivir de nuevo, hijita». «Mamá, eso es exactamente lo que estoy haciendo», dijo en voz baja y agregó, «pronto lo entenderás». La señora Lewis quiso decir algo más, pero su hija ya se había despedido y colgado. Se quedó sentada con el teléfono en la mano durante un largo rato, pensando en cómo ayudarla. Luego, la señora Lewis decidió llamar a Amanda. Marcó el número de su hija menor y cuando ella contestó, inmediatamente comenzó la conversación. «Hola, mamá, ¿qué pasó?», preguntó Amanda, ya escuchando la preocupación en la voz de su madre. «Amanda, estoy preocupada por Gabriella», comenzó la señora Lewis, su voz temblaba. «¿Sabes por qué está tan cerrada? ¿Por qué no quiere vernos?». La llamé de nuevo y dijo que todo estaba bien, pero siento que algo no está bien. Amanda guardó silencio durante unos segundos. No sabía cómo responderle a su madre, ya que ella tampoco podía entender lo que le estaba pasando a su hermana. «Mamá, démosle tiempo a Gaby», dijo finalmente. «No es una niña pequeña, ella misma se encargará de todo». «Entiendo», suspiró la señora Lewis. «Pero esto no es como ella. Nunca había estado tan cerrada. Siento que está ocultando algo. Y tengo miedo de que haga algo contra sí misma». «Mamá, no te angusties tanto». La señora Lewis movió la cabeza, como si intentara convencer a sí misma de que todo estaría bien. Pero no podía deshacerse de la sensación de que su hija se alejaba cada vez más de ella. Y tal vez, nunca sabría qué es lo que su corazón escondía. «Espero que tengas razón», dijo ella, sintiendo como el peso en su alma aumentaba. «Pero no puedo dejar de preocuparme por ella. Todos estamos preocupados, mamá. Pero tratemos de apoyarla, no presionarla. Todo estará bien». La señora Lewis suspiró, tratando de creer en las palabras de su hija. «Está bien, Amanda». La señora Lewis dejó el teléfono sobre la mesa, pero la preocupación seguía sin irse. Ya había pasado bastante tiempo desde la última vez que se había encontrado con Gaby.
Y esos pensamientos la atormentaban cada vez más. 7 meses pasaron desapercibidos. Gabriella estaba de pie frente al espejo, observando cuidadosamente su reflejo. Sentía como todo a su alrededor cambiaba tan rápido. Hasta ahora, había ocultado su embarazo a todos. Incluso a su madre, hermana y suegra. Todo era tan complicado, y no sabía cómo contarles la verdad. Pero ahora ya no podía esconderlo. Su vientre se volvía cada vez más visible y decidió que no podía seguir ocultándolo a las personas más cercanas. El día de su cumpleaños, Gabriella sintió que el mundo a su alrededor se volvía un poco más brillante. A pesar de todo el peso que había llevado en su alma durante los últimos meses, decidió que este día debía ser un nuevo comienzo. Invitó a las personas más cercanas, su madre, hermana y suegra. Gabriella esperaba que este día trajera al menos un poco de alegría a su vida. Se preparó cuidadosamente, pensando en cada detalle, una decoración ligera pero elegante, bocadillos, un ambiente acogedor. La primera en llegar fue su madre, la señora Lewis. Gabriella la recibió en la puerta, y tan pronto como su madre entró en el apartamento, su mirada cayó inmediatamente sobre el vientre de Gabriella, que apenas se ocultaba bajo su vestido amplio. «No entiendo», exclamó su madre, deteniéndose abruptamente y mirando a Gabriella. «¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no me dijiste sobre el embarazo?» Gabriella se quedó quieta por un momento, pero rápidamente sonrió, tratando de ocultar su nerviosismo. «Quería sorprenderte», respondió con una ligera sonrisa, esperando que las palabras de su madre no la pusieran nerviosa. La señora Lewis, con una mirada de sorpresa y alegría en los ojos, dio un paso adelante y abrazó a su hija. «Estoy tan feliz por ti», su voz se volvió suave y conmovida. «Te mereces la felicidad, Gaby. Te mereces ser feliz». Gabriella abrazó a su madre con fuerza, sintiendo como sus hombros temblaban ligeramente. No lo dijo en voz alta, pero por dentro agradecía al destino que al menos su madre no estuviera juzgando su decisión. «Gracias, mamá. Realmente significa mucho para mí». Gabriella no pudo contener las lágrimas mientras ambas permanecían abrazadas en el vestíbulo. «No llores, cariño», su madre le acarició el cabello con ternura. «Estoy tan feliz de que todo te vaya a ir bien». La señora Lewis la tomó de la mano y la condujo al comedor. Cuando se sentaron a la mesa, Gabriella sintió como poco a poco se relajaba la tensión. Mientras estuviera con su madre, sentía que todo estaría bien. Pero no podía quitarse de la cabeza que pronto su suegra también descubriría el embarazo. Un poco después, la puerta se abrió de nuevo, y la suegra, la señora Harris, entró en el apartamento. Gabriella estaba familiarizada con su mirada fría, pero nunca pudo acostumbrarse a sus comentarios mordaces. La señora Harris inmediatamente notó el vientre de Gabriella y la miró sorprendida. «Dios mío», exhaló la señora Harris, casi tartamudeando por la sorpresa. «Te hacías la martirizada y quedaste embarazada de otro hombre casado. Vaya, no tardaste mucho en dejar de llorar por George», exclamó, levantando las manos, sin creer lo que veía. Gabriella sintió cómo su corazón se apretaba ante esta reacción tan brusca. No esperaba esto, mucho menos en su cumpleaños. «Señora Harris, ¿qué está diciendo?» Gabriella intentó controlarse, pero las palabras de su suegra realmente la hirieron. «¿Cómo pudiste? Pensé que amabas a mi hijo, pero tú», la señora Harris continuó, sin querer escuchar excusas. «Este es el hijo de George», Gabriella exhaló con dificultad, sintiendo cómo las lágrimas la ahogaban. Pero su suegra no la dejó terminar. «No mientas, zorra», gritó furiosa. «Deberías haber pensado lo que decías antes de caer tan bajo». «Tú», la señora Harris no terminó de hablar, ya que se giró bruscamente y, tomando su bolso, se dirigió a la puerta. «No quiero verte nunca más», gritó mientras salía del apartamento sin siquiera mirarla. Gabriella se quedó de pie, sorprendida y decepcionada.
No podía entender cómo su suegra pudo reaccionar tan cruelmente ante la noticia de su embarazo. En ese momento, se sentía destrozada. No encontraba las palabras para expresar todo lo que estaba sintiendo. Gaby, no le prestes atención a ella, escuchó la voz de su madre. La señora Lewis se levantó y se acercó a su hija, abrazándola. Ahora tienes que cuidar de ti y del bebé. No puedes dejar que esta mujer afecte tu felicidad. Gabriella apretó su cabeza contra el hombro de su madre, cerrando los ojos. Su pecho se comprimió por el dolor, pero sabía que no podía dejar que su suegra la rompiera. Este era su hijo, su vida, y no dejaría que las palabras de nadie influyeran en su decisión. Gracias, mamá, susurró Gabriella, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Tienes razón. No puedo rendirme por ella. La señora Lewis le acarició suavemente el cabello. Eres fuerte, Gaby. Lo superarás. Y recuerda, siempre estaré a tu lado. No estás sola. Gabriella se sentó en el sofá de su apartamento, mientras a su alrededor se desataba una tormenta de emociones. Después de que la señora Harris se fuera, dejándola con el corazón roto, trató de organizar sus pensamientos. Siempre había intentado mantenerse firme, pero en momentos como este, cuando el mundo se desmoronaba ante sus ojos, solo quería rendirse y dejarse llevar por las lágrimas. De repente, Gabriella escuchó cómo la puerta se abrió de golpe. Amanda entró en el apartamento. Hermana, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué salió la madre de George como si la hubieran echado de un tirón? Preguntó Amanda con sorpresa en la voz, su mirada se fijó de inmediato en el vientre de su hermana. Vaya. Gabriella sintió cómo la tensión en su pecho aumentaba. Las preguntas que había estado posponiendo durante tanto tiempo ahora no le dejaban otra opción que enfrentar la verdad. Amanda, yo quería contarte, empezó Gabriella, pero su hermana la interrumpió, acercándose más. ¿Y quién hizo tan feliz a mi hermanita? ¿Dónde está? Amanda preguntó, acercándose y comenzando a mirar alrededor de la habitación como si esperara que el hombre apareciera de un rincón. Es el hijo de George, Gabriella lo dijo en voz baja, casi sin creer sus propias palabras. Amanda se quedó congelada. El rostro de su hermana cambió instantáneamente, sus ojos se agrandaron de sorpresa y confusión. ¿Cómo? Esto no puede ser, su voz tembló. Dio un paso atrás, como si se apartara de algo inaceptable. Gabriella apretó los labios, sintiendo un peso en su pecho. No estaba preparada para una reacción así. Sí, simplemente no quería decirlo. Yo, no sabía cómo lo recibirían, murmuró, mirando a su hermana pero sin encontrar su mirada. Amanda parpadeó varias veces, luego su rostro se distorsionó por el desagrado. ¿Y cómo vas a criar al niño sola? No tienes trabajo. No tienes nada. ¿Estás completamente fuera de ti? Gritó Amanda indignada, moviendo las manos en el aire. Su voz llevaba un tono inquietante. Dios mío, Amanda, ¿qué estás diciendo? Intervino su madre, incapaz de soportar más los gritos de su hija menor. Vamos a ayudar a Gaby con el bebé. No puedes decir esas cosas. Somos familia y debemos apoyarnos unos a otros. La señora Lewis se acercó a su hija y le puso una mano en el hombro, tratando de consolarla. Pero Amanda, sin escucharla, se dirigió rápidamente hacia la puerta. No, no me metan en esto. Agarró su bolso y dio un paso hacia la puerta. ¡Qué asco todo esto! Gabriella se quedó de pie, completamente sorprendida, sin saber cómo reaccionar. Sus labios temblaban y su corazón se rompía de dolor. No esperaba algo así de su hermana. El comportamiento de Amanda realmente era extraño. Gabriella se dejó caer en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no podía detenerlas. Todo lo que sucedía a su alrededor parecía tan irreal. Mamá, susurró entre sollozos. ¿Por qué hacen esto conmigo?
La señora Lewis se sentó junto a su hija, la abrazó y la acarició suavemente en la cabeza. Cariño, escúchame, comenzó con ternura en su voz. No les prestes atención. Yo te ayudaré. Juntas lo lograremos. No estás sola. Gabriella apretó su cabeza contra el pecho de su madre, sintiendo como el calor y el amor de ella la envolvían. Gracias, mamá, susurró, sintiendo que el peso en su corazón disminuía un poco. Eres fuerte, Gaby. Y estoy segura de que lo superarás, dijo la señora Lewis. Y te ayudaré con el bebé. Gabriella levantó la mirada hacia su madre y, a pesar de las lágrimas, trató de sonreír. Siempre me has apoyado. Pero no sé qué pasará ahora. No sé qué hacer, su voz temblaba de desesperación. La señora Lewis suspiró suavemente, pero su voz estaba llena de confianza. Tranquila, todo mejorará cuando escuches el llanto de tu bebé por primera vez. Gabriella sintió cómo su corazón se llenaba de calidez con esas palabras. En ese momento, entendió que incluso en las situaciones más difíciles, siempre tendría a alguien en quien apoyarse. Han pasado varios años desde que Gabriella sintió por primera vez el peso de la soledad y la pérdida. Desde entonces, muchas cosas habían cambiado, pero en su vida quedaba un misterio no resuelto, la falta de comunicación con su hermana. Amanda parecía haberse desvanecido de su vida sin dar explicaciones ni disculpas. Pero Gabriella decidió no centrarse en eso. Sabía que su vida tenía que seguir adelante, a pesar del dolor que a veces regresaba. Ya había dado a luz a una hermosa niña, Victoria, que traía alegría todos los días. Una noche, cuando su hija se había quedado dormida, Gabriella se sentó en una silla, apoyada en el respaldo suave, bebiendo de una taza de té. La señora Lewis se sentó junto a ella, cubriéndose las piernas con una manta, observando en silencio a su nieta. Victoria está dormida, dijo la señora Lewis con una ligera sonrisa, notando el silencio que finalmente había reinado en el apartamento. Gabriella sintiendo cómo la tensión en su cuerpo iba desapareciendo poco a poco. Mamá, gracias, dijo. Si no fuera por ti, no habría podido hacerlo sola. La señora Lewis dio un sorbo de té con una sonrisa. Cariño, sabes que me hace muy feliz, sonrió, bajando la mirada hacia su taza, como si tratara de encontrar consuelo para su corazón en ella. Los quiero mucho a las dos. Gabriella, bebiendo su té, sintió un leve temblor en su voz. Yo también te quiero, mamá. Gabriella cerró los ojos e imaginó cuán feliz estaría su esposo George si estuviera allí con ellas. Mamá, mira lo mucho que Victoria se parece a George, dijo Gabriella, mirando a su hija que dormía tranquilamente en su cuna. La señora Lewis sonrió y miró suavemente a su nieta. Sí, cariño. Esa sonrisa, esos ojos, susurró la señora Lewis, observando a su nieta. Estoy segura de que George estaría feliz de sostenerla en sus brazos. Hay tanto de él en ella, Gaby. Gabriella sintió cómo su corazón se apretaba. No pudo ocultar las lágrimas que brotaron en sus ojos en ese momento. Oh, mamá, lo extraño tanto. Cada noche, cuando me quedo a solas con mis pensamientos, lo recuerdo, dijo Gabriella, su voz se hizo más baja. Bajó la cabeza, tratando de esconder las lágrimas, pero era imposible. La señora Lewis suavemente puso su mano sobre su hombro y la abrazó tiernamente. Cariño, te entiendo. Cuando tu padre murió, yo también no podía recomponerme durante mucho tiempo. Pero tenía que criar a los dos, su voz era suave, pero llevaba sabiduría y dolor. Eres fuerte, Gaby. Estoy orgullosa de ti. Gabriella miró a su madre, quien siempre había estado allí con amor y paciencia. Mamá, ¿te quedas con Victoria mañana? Quiero ir a la tumba de George, dijo Gabriella, con voz decidida. La señora Lewis levantó una ceja, pero sus ojos expresaban total comprensión. Claro, cariño. Me quedaré con Victoria. Sabes que siempre estoy lista para ayudar.
Necesitas dejarlo ir para que pueda seguir adelante. Gabriella cerró los ojos y, por un momento, imaginó a George. Recordó lo felices que habían sido juntos. Han pasado 3 años desde que George se fue. 3 años llenos de dolor y soledad, pero Gabriella intentaba seguir adelante. Trataba de encontrar la fuerza para vivir por Victoria. Cada vez que visitaba la tumba de su esposo, su corazón se apretaba y sentía que algo dentro de ella moría. Pero ese era el único lugar donde podía estar con él, hablar con él y sentir su presencia, aunque solo fuera por un momento. Hoy, como siempre, Gabriella fue al cementerio. Se detuvo frente a la tumba de George, permaneciendo allí durante un largo rato, con la cabeza agachada, tratando de procesar la tormenta de emociones que siempre la invadía en este lugar. Pero de repente, apareció una niña pequeña, de unos 8 años, desde la esquina de las tumbas. Iba caminando, sosteniendo un juguete en las manos, y sus ojos miraban a Gabriella con una curiosidad invisible. «Hola», dijo la niña, acercándose a ella y deteniéndose. Gabriella levantó la vista, ligeramente sorprendida. «Hola», respondió, tratando de entender quién era esa niña y qué hacía allí. «Ayer vino este hombre aquí con otra mujer. Es tu esposo, ¿verdad?», dijo la niña, como si no notara la confusión de Gabriella. Gabriella abrió la boca sorprendida. Algo dentro de ella se rompió. Sintió como sus manos empezaban a temblar. «Niña, ¿estás segura de que era él?». Su voz estaba tensa. Dio un paso atrás, su corazón se apretó y sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. No podía ser cierto, no podía ser real. «Sí, estoy segura», asintió la niña. «Él viene aquí a menudo». «¿Con qué frecuencia?», preguntó Gabriella, tratando de mantener su voz firme, pero por dentro todo gritaba de emoción. La niña pensó un momento, luego dijo con confianza: «Cada 2 días». Las palabras de la niña golpearon a Gabriella como un golpe en la cabeza. George estaba muerto. Gabriella lo sabía con certeza. Pero, ¿por qué la niña hablaba de él con tanta seguridad? Gabriella sintió cómo la tierra bajo sus pies se volvía blanda y el mundo a su alrededor se difuminaba en una neblina. Se quedó allí, sin saber qué decir ni cómo reaccionar. La niña, ajena a su confusión, continuó: «Yo suelo pasear aquí con mi mamá. Venimos a visitar la tumba de papá». Gabriella cerró los ojos, tratando de reunir sus pensamientos. «Gracias», susurró, y su voz sonó extraña. La niña solo asintió y corrió lejos, dejando a Gabriella parada junto a la tumba, rodeada de muchos pensamientos y dudas. Cuando Gabriella regresó a casa, sintió como sus piernas flaqueaban y sus ojos no podían dejar de llorar. Todo esto parecía tan imposible, pero los pensamientos no la dejaban descansar. Entró al apartamento, puso su bolsa sobre la mesa y se quedó quieta en la puerta. La señora Lewis estaba sentada en el sofá, arreglando la manta sobre las piernas de Victoria, quien dormía en su cuna. Al oír los pasos, levantó la cabeza y enseguida notó el cambio en el rostro de su hija. «Gaby, ¿qué pasó?», preguntó, levantándose del asiento. «Te ves asustada». Entraron en la cocina. Gabriella se sentó en una silla, incapaz de ocultar su ansiedad. Mamá estaba sirviendo agua en un vaso, tratando de calmarse, pero sus manos temblaban. «Vi a una niña en el cementerio». La señora Lewis levantó ligeramente las cejas, sorprendida. ¿Estaba la niña sola?, preguntó, sin entender qué había hecho que su hija se sintiera tan preocupada. «No, estaba con su mamá, pero ese no es el punto». Gabriella tragó agua, intentando encontrar las palabras. «Ella dijo que vio a George con otra mujer». La señora Lewis dejó caer la taza, que cayó al suelo con un ruido sordo. En sus ojos apareció una expresión de preocupación e incomprensión. «¿Cómo puede ser eso?», preguntó, sin creer lo que oía. «Pero George». «No lo sé», interrumpió Gabriella,
sintiendo un escalofrío frío recorrer su cuerpo. Pero la niña dijo que él viene aquí a menudo. ¿Cómo puede ser eso, mamá? La señora Lewis se sentó junto a su hija, tratando de calmarla, pero ella también estaba profundamente conmocionada. Esto es demasiado extraño, Gaby. No puede ser verdad. Es como una pesadilla. Sí. Yo misma no lo creo, dijo Gabriella, luchando por contener las lágrimas. Pero quiero seguirle la pista. Necesito averiguar qué está pasando. ¿Te quedas mañana con Victoria? La señora Lewis pensó un momento y luego asintió. Claro, hija. Solo ten cuidado. Esto es todo muy raro. Gabriella suspiró, su mirada estaba llena de determinación. No puedo simplemente ignorarlo. Lo entiendo. Mantente firme, hija, dijo su madre en voz baja, acariciando su hombro. Gabriella asintió, sintiendo cómo su ansiedad aumentaba. Pero a pesar del miedo y la confusión, sabía que debía encontrar la verdad. A la mañana siguiente, Gabriella despertó con una sensación pesada en el pecho. El encuentro de ayer con la niña en el cementerio la había dejado no solo confundida, sino profundamente perturbada. No podía creer que su esposo, George, estuviera vivo. Gabriella estaba frente al espejo del dormitorio, pensando en cómo comportarse. Decidió que debía asegurarse por sí misma. La mujer pasó mucho tiempo eligiendo su ropa, pero al final se puso un vestido negro, que le parecía perfecto para mezclarse con el mundo que la rodeaba. Mamá, ¿cómo me veo? Preguntó, girando frente al espejo en el pasillo. Su voz era tensa y su expresión cansada. No estaba acostumbrada a verse así. La señora Lewis, sentada en el sofá de la sala, levantó la cabeza y no pudo ocultar su sorpresa. Apenas te reconozco, dijo sonriendo. Has cambiado mucho. Tanto en tu ropa como en tu estado de ánimo. Gabriella sintió, pero por dentro sentía como su corazón se apretaba. Todo esto parecía tan absurdo, y algo dentro de ella no le daba paz. Tengo que saber la verdad, mamá. No puedo vivir con esto, dijo, acercándose a la puerta. Si no hago algo, nunca podré tranquilizarme. La señora Lewis no respondió, pero su mirada estaba llena de preocupación. Sabía lo mucho que Gabriella estaba sufriendo y que no se daba cuenta del daño que podría causarse a sí misma con esta búsqueda de la verdad. Gabriella pasó todo el día en el cementerio. Se sentó en uno de los bancos, refugiada a la sombra de los árboles, y observaba las tumbas. Esperaba. El tiempo pasaba lentamente, de forma dolorosa. Todo lo que veía eran personas llegando a las tumbas de sus seres queridos, ancianos con flores, parejas jóvenes susurrando palabras de consuelo y niños jugando cerca de las lápidas. Pero él no estaba allí. Ninguna señal de que él apareciera, nada que pudiera confirmar las palabras de la niña. La angustiosa espera se volvía insoportable. Gabriella comenzaba a dudar de que hubiera tomado la decisión correcta. Todo esto le parecía tan extraño, tan imposible. Cogió una piedra y comenzó a girarla entre sus dedos, tratando de encontrar alguna explicación para lo que estaba sucediendo. Tal vez no venga hoy, dijo en voz alta, sin esperar que sus palabras resonaran en su alma. Tal vez me equivoqué. Tal vez la niña lo confundió con otra persona. Pero esos pensamientos no le trajeron alivio. En el fondo de su ser, Gabriella sentía que debía verlo. Tenía que entender lo que estaba pasando. Llegó la tarde y el sol comenzó a ponerse hacia el horizonte. Ella seguía sentada en el banco cerca de la tumba, pero nadie apareció en la tumba de su esposo. Cuando regresó a casa, ya estaba oscuro. Gabriella se sentía vacía. Todo su cuerpo estaba lleno de cansancio y su corazón, de decepción. Caminó hacia su habitación sin decir una palabra. Se quitó el vestido y se miró en el espejo, sin reconocerse. Su rostro estaba tan sombrío, tan agotado.
Cuando Gabriella entró en la habitación de Victoria, su madre estaba sentada en la silla junto a la cuna de la niña, que, al parecer, ya se había dormido. La señora Lewis levantó la mirada y enseguida notó que su hija estaba preocupada. ¿Y bien?, preguntó con expectativa, pero su voz era suave, llena de simpatía. Gabriella se sentó en el borde de la cama y suspiró, sin poder ocultar su decepción. Fue en vano, dijo, bajando la cabeza. Estuve todo el día allí, mirando, esperando. No vino. Tal vez me equivoqué. Tal vez la niña se confundió. La señora Lewis guardó silencio por unos segundos, y luego, tratando de ser comprensiva, dijo: Tal vez simplemente no vino hoy. Gabriella levantó la mirada hacia su madre, sus ojos estaban llenos de decepción y dolor. Quiero que esto sea una mentira, dijo en voz baja. Quiero que sea un error. Pero si es verdad, si él realmente está vivo, ¿qué pasa luego? La señora Lewis puso suavemente su mano sobre el hombro de su hija. Por eso estás buscando la verdad. A la mañana siguiente, Gabriella se encontraba nuevamente en el cementerio. Estaba sentada en el banco, intentando concentrarse y liberar su mente de todos los pensamientos inquietantes. Sin embargo, el silencio y la tranquilidad del lugar solo intensificaban su agitación interna. Gabriella observaba la tumba de su esposo. Sus pensamientos estaban hechos un lío. Y en ese momento, cuando su mente estaba en su punto más confuso, lo vio. Su silueta. La misma que alguna vez fue su mundo entero. Esto no puede ser, susurró para sí misma, cubriéndose la boca con la mano, sin creer lo que veían sus ojos. Gabriella se quedó inmóvil. Su corazón latía desbocado. Era insoportable. No podía creer que George estuviera realmente vivo. Se levantó del banco y caminó hacia la figura que estaba junto a la tumba. Entonces, la niña no mentía, dijo, acercándose a él por detrás. «Estás vivo, George. Estás vivo». Él se dio vuelta bruscamente, sus ojos se llenaron de sorpresa y preocupación. No esperaba verla. «¿Qué haces aquí?», preguntó él, su voz sonaba atónita, como si no supiera cómo reaccionar a su aparición. Gabriella estaba frente a él, con los puños apretados. Intentaba mantener la compostura, pero no podía. Todo dentro de ella explotaba de indignación y dolor. Las palabras apenas se contenían. «Yo». Sonrió entre lágrimas, tratando de mantener al menos una pizca de autocontrol. «Lamentando a mi esposo, que murió en un accidente hace 3 años. O al menos, eso es lo que pensé todos estos años». George no sabía qué decir. Dio un paso hacia ella, pero sus movimientos fueron cautelosos. «Gaby, escucha», comenzó, pero entonces se oyó una voz femenina y ambos se voltearon bruscamente. «Cariño, ¿qué está pasando aquí?», dijo la mujer. Gabriella sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Frente a ella estaba su hermana Amanda, con quien no había hablado en años. Amanda parecía tranquila, pero había algo desconfiado en sus ojos. «¿Gaby?». Amanda abrió la boca sorprendida. «¿Hablas en serio?». Gabriella no podía creer lo que veía. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas y con dificultad logró articular las palabras. Entonces, su voz tembló y se quedó en silencio, conteniendo el llanto. «¿Sabías que él estaba vivo y no dijiste nada?». Amanda seguía allí, con una expresión vacía en el rostro, sin intentar justificarse. George la miraba a ella, luego a Gabriella, pero no sabía cómo manejar la situación. «Gaby, escucha», George quiso acercarse, pero Gabriella dio un paso atrás, apartándolo. «¿Para qué todo esto?», gritó ella, incapaz de contener su ira. «Me mentiste todos estos años. ¿Por qué no me dijiste la verdad?». «¿Por qué?». «Gaby, no quería hacerte daño», comenzó George, pero Gabriella lo interrumpió. «¿En serio? ¿No querías hacerme daño?».
¿Hiciste todo esto para que yo no sufriera? ¿Tantos años de sufrimiento, y todo para qué? ¿Para ocultar tu aventura? George quería seguir, pero Amanda lo interrumpió. Escucha, Gabriella. Amanda dio un paso adelante e intentó tomar el control de la situación. De todos modos, se habrían separado. George me ama, ¿y tú? Gabriella sintió como todo su cuerpo se tensaba de dolor. Amanda seguía hablando, y su voz se volvía cada vez más irritada. ¿Y cuánto tiempo ha pasado entre ustedes? Preguntó Gabriella entre lágrimas, tratando de controlar sus emociones. ¿Hace mucho que estás con él? Amanda no respondió de inmediato. Parecía estar eligiendo sus palabras cuidadosamente. Pero luego las palabras salieron a borbotones y golpearon a Gabriella hasta lo más profundo de su ser. Sí, él te engañó el día de tu boda, dijo Amanda, mirándola con desdén. Y todo este teatro con los funerales fue montado solo para ti, para que creyeras que él estaba muerto y finalmente dejaras de atormentarlo. Quería hablar contigo y contártelo, pero siempre dudaba. Tú eres tan brillante. Gabriella sintió que su mundo se desmoronaba en pedazos. No podía creerlo. Su corazón latía desbocado y le faltaba el aire. ¿Qué? Gabriella apenas exhaló. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿A mis sentimientos? George, que estaba de pie junto a ella, parecía confundido. No sabía qué hacer, cómo justificarse. Pero Amanda no tenía intención de detenerse. Sí, hermanita. Así que tendrás que aguantarlo. Gabriella sintió que estaba a punto de desplomarse y se apoyó en el árbol. Estaba al borde. No podía creerlo. Todo lo que había sentido en estos años, todo su sufrimiento, había sido inútil. ¿Y le dijiste sobre el niño? Gabriella se burló, su voz se volvió amarga y sarcástica. Amanda se quedó en silencio, y Gabriella vio la confusión en los ojos de su hermana. Llorando, Gabriella se dio la vuelta y salió corriendo, sin saber a dónde ir, solo para alejarse de todo eso. Amanda, ¿por qué eres tan cruel con ella? George estaba de pie, observando la partida de su esposa, y su voz sonaba a una mezcla de sorpresa y desesperación. ¿Sabes que tuve que esconderme de esos bastardos? ¿Y me propones disculparme con ella? Se indignó Amanda, sin dejar que él terminara. Basta de historias trágicas. Así, seguro que ella se olvida de ti. ¿De qué niño está hablando? Preguntó George, sorprendido, sin entender de qué hablaba Gabriella. No lo sé, Amanda lo despreció con un gesto, sin querer entrar en detalles. Tenía miedo de que George volviera con su esposa al enterarse de que Gabriella había tenido una hija de él. Cuando Gabriella regresó a casa, sus manos temblaban tanto que apenas pudo abrir la puerta. Entró al apartamento, pero no pudo dar un paso al principio. Su mirada estaba vacía, y su cabeza zumbaba por las palabras que había escuchado en el cementerio. Lo que sucedió allí parecía haber arrancado de su corazón los últimos restos de amor por George, el amor que había permanecido oculto todo ese tiempo. ¿Gaby, es realmente él?, preguntó su madre, notando su rostro pálido y su incapacidad para hablar. Gabriella no pudo responder de inmediato. Simplemente asintió con la cabeza, de pie en el umbral de la puerta, incapaz de moverse. Todo lo que había vivido en las últimas horas parecía un pesado lastre sobre sus hombros. Sí, mamá. Pero eso no es todo, su voz sonaba tensa, como si cada palabra le costara salir. La señora Lewis se acercó a su hija con preocupación, su mirada llena de dolor y compasión. ¿Qué más?, preguntó, su voz temblando de emoción. Gabriella respiró profundamente y bajó la cabeza. Las lágrimas empezaron a acumularse en sus ojos, pero no quería mostrarlas. Toda su vida ahora parecía estar dada vuelta. Estaba con nuestra Amanda. Están juntos, dijo ella, no pudiendo aguantar más. Las palabras salieron de su garganta como un golpe.
¿Cómo pudieron? La señora Lewis se tapó la cara con las manos, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Dios mío, susurró, y las lágrimas también empezaron a caer sobre sus palmas. Cariño, lo siento tanto. Esto es insoportable. Gabriella caminó hacia la sala y se desplomó en una silla, tratando de recuperar el aliento, pero las lágrimas seguían cayendo con más fuerza. Montaron todo este espectáculo para deshacerse de mí, sus palabras sonaban como una acusación, un grito de dolor que no encontraba salida. Sufrí todo este tiempo, y ellos. Ellos solo jugaban con mis sentimientos. La señora Lewis se acercó más, se sentó a su lado y la abrazó. Le acariciaba el cabello, tratando de calmarla. Mi querida. No me puedo imaginar lo difícil que debe ser esto para ti, se quedó en silencio, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Bueno, George, pero tu propia hermana. Gabriella exhaló con dificultad y se apoyó en su madre. Sus hombros temblaban de llanto y su corazón se rompía de dolor. No sabía cómo seguir adelante, cómo podría volver a confiar en las personas si podían hacer algo así. Mamá, ¿cómo sigo viviendo? Su voz era baja, pero llena de dolor. La señora Lewis tomó sus manos y la miró a los ojos. Eres fuerte, Gaby. Superarás esto. Y no estás sola. Tienes a quienes vivir por ellos. ¿Sabes eso? Gabriella sintió, aunque no estaba segura de eso. Sentía que toda su vida se había venido abajo, y no podía creer las palabras de su madre. Tienes razón, mamá. Tengo que dejarlos ir en paz. Gabriella respiró profundamente y se secó las lágrimas. Tengo a Victoria, y eso es lo más importante. La señora Lewis abrazó nuevamente a su hija, sin decir una palabra, solo apoyándola en ese momento. ¿Le dijiste sobre tu hija? Preguntó la señora Lewis. No. No quiero que lo sepa. Pasó un año. El tiempo sanó las heridas, aunque Gabriella todavía recordaba a menudo el día en que descubrió la verdad sobre George y Amanda. Pero la vida continuaba. Ella aprendió a dejar ir y encontrar la fuerza para seguir adelante. Un día, cuando Victoria jugaba en su habitación, Gabriella y su madre estaban sentadas frente al televisor y charlaban cuando las noticias llamaron su atención. Dios mío, mira, Gaby, dijo la señora Lewis, señalando la pantalla. Son ellos. Gabriella se quedó congelada cuando aparecieron caras conocidas en la pantalla. George y Amanda, detenidos por la policía, estaban de pie con las manos esposadas y las cámaras capturaban cada uno de sus movimientos. El titular en la pantalla decía, pareja detenida por fraude y manipulación. Gabriella sintió su corazón latiendo fuertemente en su pecho. Fue difícil, pero al mismo tiempo, un sentimiento de verdad llenó su alma. «¡Qué tonta eres, Amanda!», susurró la señora Lewis, moviendo la cabeza como si intentara entender que salió mal. «¿Qué has hecho?». Gabriella permaneció en silencio, su corazón no sentía ni alegría ni enojo. Se sentía más como una liberación. Ellos recibieron lo que merecían, finalmente dijo Gabriella. Abrazó a su madre y sintió como su corazón se aligeraba un poco. La señora Lewis se agarró el pecho con la mano. Dios mío, ¿qué le pasará ahora? Lloró. Mamá, ¿estás bien? ¿Debo llamar a una ambulancia? Preguntó Gaby, asustada. No, cariño. Pasará. Ella nos dio la espalda cuando lo eligió a él. Ya no podemos ayudarla. Gabriella miró a su madre y su corazón se llenó de tristeza. La señora Lewis se secó las lágrimas con la mano. Es cierto. Pero aún duele no haber podido protegerla de esto. Si quieres, puedes ir a la policía, ofreció Gabriella. No, cariño. Le he llamado tantas veces, y no quiso hablar conmigo. Que esto les sirva de lección. Gabriella abrazó a su madre, tratando de consolarla. Ella entendía que su hermana había hecho tantas cosas que ya no podían ayudarla. Apagó el televisor,
preparó té y le pasó una taza a su madre. Pasaron toda la tarde en silencio, asimilando lo que había sucedido.